secuenciación del genoma de un pez chileno que se llama Orestias ascotanensis. Y seleccionamos esta especie porque tiene una historia de vida sumamente interesante. Involucra un proceso llamado de especiación muy reciente en términos evolutivos. Normalmente las especies adquieren su identidad, ¿no es cierto?, como especies durante procesos que duran millones de años. En el caso de los peces Orestias, estos han sufrido un proceso de especiación que ha tardado solo algunas decenas de miles de años, cosa que en tiempo evolutivo o geológico es tremendamente corto. Y por lo tanto lo hace un organismo muy especial. Cuando se elevó la cordillera de los Andes, hace alrededor de 30.000 años, se generó una fragmentación de un gran lago sudamericano que había en el centro del continente y se generaron varios lagos pequeños, entre los que está hoy día el lago Titicaca, por ejemplo, como uno de los fragmentos que quedan de ese evento. Y los demás fragmentos son ahora salares que están en el altiplano de Chile, Perú y Bolivia. Había una especie de peces Orestias en ese lago original que quedó, por lo tanto, separada geográficamente en estos distintos lagos, y cada una de esas poblaciones de esa especie fueron adquiriendo características propias y únicas que eventualmente hicieron que se transformaran en especies distintas. Y entonces hoy día cada especie se encuentra asociada a un lugar geográfico. Por ejemplo, Orestias ascotanensis, que acabo de nombrar, está presente únicamente en el salar de Ascotán, en la segunda región de Chile. El pez Orestias está sometido a una condición ambiental sumamente estresante. Y hay una cantidad inmensa de sal, para empezar, y muy poca agua dulce. De hecho, casi no existe el agua dulce, la única que hay proviene de los deshielos y de fuentes geotermales. Y esta agua desemboca a través de vertientes dentro de los salares. Y en esos lugares, en la conexión y la aparición superficial de esas aguas, en los salares es donde viven algunas de las especies de Orestias, incluyendo Orestias ascotanensis. Los organismos que pueden vivir ahí son llamados extremófilos porque toleran esas concentraciones de sal muy altas. Dentro de esos organismos, los únicos vertebrados que hay son estos peces y algunas aves, como los flamencos. Y dentro de los peces, Orestias realmente ocupa un nicho único en el mundo y por eso también nos interesa estudiarlo, aparte de que es una especie chilena. Y por este hábitat, este ambiente tan exclusivo, está en un serio peligro de extinción. El agua es un recurso muy escaso en el norte de Chile y es usado para muchos propósitos, incluyendo la industria minera, por ejemplo. Y por lo tanto, cada vez hay menos agua florando en los salares. Y obviamente, si esto se detiene, va a desaparecer la especie Orestias ascotanensis, y lo mismo podría ocurrir en otros salares con otras especies de Orestias. Hoy día nosotros estamos empezando un proyecto de secuenciación del genoma de esta especie. Esto lo estamos haciendo acá en el Centro FONDAP de Regulación del Genoma, en una colaboración entre muchos laboratorios que estudian esta especie desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista embriológico y con técnicas genómicas de última generación que incluyen equipos de secuenciación y análisis bioinformático que nos va a entregar la información de la secuencia procesada para poder comprenderla. Esto lo estamos haciendo en colaboración con los distintos grupos que conforman nuestro centro y por lo tanto es un proyecto multidisciplinario que va a tomar algunos años en concluirse. Muestras de peces, en realidad son los peces vivos que trajimos desde el norte de Chile hasta Santiago, hasta nuestros laboratorios. Lo que hacemos es extraer una muestra de tejido, la colocamos en nitrógeno líquido, lo que enfría rápidamente el tejido y preserva todo el material genético intacto, mientras procesamos el material para poder extraer ese material genético, que es el ADN genómico. Y lo ponemos en una solución que disuelve las células y extrae el material genético. Y en ese momento nosotros podamos purificarlo y prepararlo para su posterior secuenciación. Consiste en tomar ese material genético, fragmentarlo en trozos pequeños y introducirlo en máquinas que pueden tomar esos trozos pequeños y describir la secuencia de nucleótidos o de base, ¿no es cierto?, las letras que conforman el ADN, una tras otra, en los fragmentos pequeños.
Y esto ahora se puede subir a base de datos, donde todas las personas del mundo van a poder acceder a esa información genética. Tal como hoy día accedemos a la información del genoma humano o de cualquier otro genoma secuenciado, el genoma de Orestias ascotanensis va a ser público cuando terminemos este proyecto. Además de tener la información de la secuencia, vamos a tener también información biológica de la especie al mirar los genes que están codificados en esa secuencia. Porque ahora vamos a poder comparar los genes de Orestias con los genes de otras especies de peces e incluso con los genes de otras especies de vertebrados, incluyendo los mamíferos o de cualquier otra especie. Vamos a poder comparar los genes de esa especie con los mismos genes presentes en peces que no viven en ambientes extremos, tanto chilenos como de cualquier lugar del mundo. Y vamos a poder decir qué características de los genes son particulares a las especies como Orestias que viven en ambientes extremos. Imaginemos hacer cultivo de peces en el norte de Chile o de peces de agua dulce en el mar. Esto se podría hacer si es que uno tuviera resistencia genética a esas condiciones extremas. Y esto no solo vale para peces, vale para cualquier animal e incluso para plantas. Hoy día se generan cultivos de diversos tipos de plantas en el desierto. Eso se hace porque han sido modificadas genéticamente o seleccionadas para poder crecer en esas condiciones. Nosotros queremos investigar acerca de la resistencia que tiene a los ambientes extremos este pez chileno para poder obtener información eventualmente de utilidad como esa.